Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Lo prometido, lo cumplido. Aquí tenemos a nuestro consultor financiero, como lo anunciamos desde un principio, Jesús Geraldo Martínez, que viene a hablarnos de unos cuantos de los proyectos de leyes que han sido sometidos. Vamos a empezar por el primero, proyecto de ley de hidrocarburos. Vamos a hablar de la gasolina, lo que le preocupa a la gente. Jesús, cuéntame, ¿cuál es la realidad de esta modificación? ¿Nos beneficia, nos perjudica, nos mantiene igual? ¿Hay un verdadero cambio a favor del consumidor? ¿Bajarán o no los combustibles con esta nueva ley o con esta modificación? Bueno, vamos, yo creo, en mi opinión, yo he analizado, he estudiado el anteproyecto de ley de modificación de la ley de hidrocarburos. Es un anteproyecto de 9 páginas, pero de 2 páginas básicamente. ¿Y cuáles son los aspectos principales que tiene esta ley? ¿Y qué efecto puede tener esto a nivel de si ciertamente van a bajar los precios de los hidrocarburos? La ley fundamentalmente tiene un cambio en los cambios de día. Ustedes saben que para tomar el precio de referencia se toman lunes, martes y miércoles de esta semana y jueves y viernes de la semana pasada. El precio es spot en los mercados. Entonces ese es el precio cuando hay volatilidad, si sube el viernes o si sube el precio del barril de petróleo. El precio del barril del petróleo. Entonces hay una mayor volatilidad. Sin embargo, ¿qué propone la ley? Que en vez de 5 días, 15 días. Eso tiene su pro y su contra. ¿Cuáles son los pros? Que si hay alta volatilidad en la próxima semana, los dominicanos pueden recibir un precio mucho más bajo. Pero si el precio baja, el precio se queda alto. Por lo tanto, el efecto neto que eso puede ser es neutral. Es decir, es uno de los principales cambios que tiene. El segundo cambio que tiene es que la ley, que es lo que vende, es que va a crear un fondo de estabilización de los precios de los combustibles. Sin embargo, eso es lo que viene a institucionalizar lo que vienen haciendo los diferentes gobiernos y desde que se creó la ley en el año 2000, que creaba un fondo para crear, para ponerle dinero para cuando haya volatilidad en los precios de los combustibles, suavizar al consumidor. Sin embargo, ¿qué efecto tiene a nivel? ¿Qué va a tener? Ciertamente ninguno. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? Ay, y lo Dios vamos a mío, explicar. ninguno. Y lo vamos a explicar con Espérese, ¿usted dijo ninguno? Ninguno. Y lo vamos a explicar con diferencias. Y puede ser que en vez de bajar, se mantenga el mismo esquema. Lo que se está haciendo es institucionalizando y fondeando un fondo que existía, pero ahora se están definiendo la fuente de los recursos, que es... Y lo voy a explicar con la fórmula del propio Ito Bisonó, con la fórmula que él nos vendió en la campaña. Me encanta. La fórmula que más atacado. Que él nos dijo, mira, de cada precio de gasolina que cobre el Estado, te cobran 50% de impuestos. Y eso es así, entre impuestos más los márgenes de distribución y de detallista. Entonces, supongamos un precio del barril del petróleo de $100, de que valga ahora $100. Entonces, por eso el gobierno cobra $50 de impuestos. Y lo pongo para usar la misma fórmula de Ito. Pero hay que destacar que de esos 50, 35 son de impuestos y 15 son del margen de distribución. Entonces, ¿qué pasa cuando sube el precio del barril del petróleo a 200? Fíjense que de estos 100, el gobierno ya cobra 50, o tú pagas 150. Si lo quieres mirar a nivel del precio del galón de gasolina, 100, 150. Cuando el precio de los internacional del barril del petróleo sube a 200, ¿cuánto gana el gobierno ahora? En vez de impuestos, en vez de 50 gana 100. Ay, el doble. Entonces gana el doble porque como se duplicó el precio del combustible, el impuesto es fijo, entonces tú estás ganándote el doble como gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno? Como yo hice una planificación en mi ley de presupuesto de ingresos y gastos, de que el precio que yo fijé fueron $100 el barril, entonces yo me voy a ganar 50 de impuestos, poniéndolo en el lenguaje, pero hago el recordatorio que el porcentaje es alrededor de un 35%. Pero para hacerlo mucho más simple y fácil de que nuestros oyentes puedan hacer la multiplicación mucho más fácil. Entonces el gobierno planificó en su presupuesto que se iba a ganar 50 pesos o $50 de ingreso por impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno ahora? Mira, cuando el precio sube,
suba a 200, que ahora yo me voy a ganar 100 de impuestos, porque recuerden el 50%, esos 50 adicional que me estoy ganando, que anteriormente los gobiernos y también este gobierno que lo ha utilizado para que cuando dice el gobierno que los 600 no se lo transfirió, no, fue que se dejó de ganar 600 millones más de impuestos, simplemente porque tú tienes un presupuesto, ya cumpliste con tu cuota de tu presupuesto de ingreso, entonces eso lo voy a mandar a un fondo y lo están institucionalizando que no estaba. Sin embargo, usted me pregunta a mí, ¿y para eso hay que hacer una modificación de la ley de hidrocarburos? No, porque eso usted podía ponerlo en la ley de presupuesto diciendo que los excedentes a X precio, al precio que yo contemplé en mi presupuesto nacional, cuando el precio del petróleo, el del barril del petróleo suba por encima de ese precio, los excedentes de impuestos van a ir a un fondo para a paliar la volatilidad de los precios. Eso es básicamente, sí, lo que yo estoy mirando ahora que no está institucionalizado, ahora lo van a institucionalizar para suavizar el precio. Sin embargo, señores, ahí quedaron todos los temas impositivos, quedaron fuera. Eso íbamos. Es decir, sí. ¿Qué esperaba la población? Vamos, para que ustedes tengan una idea, nuestros amigos oyentes, del precio actual de la gasolina premium de 287,60 que estamos pagando ahora mismo. Van al gobierno 96 pesos de impuesto. De esos, 71.85 son por la ley de hidrocarburos y 24.34 por el lado del ad valorem. Y el margen de distribución el margen del distribuidor, del detallista y del transportista son 14.8. Los que transportan la gasolina o los combustibles se ganan un 2%. Cuando en las bombas se ganan un 7.8% y el margen del distribuidor es un 5%. Ellos también ganan cuando sube el precio de los combustibles en el mercado internacional. ¿Qué esperaba la población y qué esperaba el pueblo? Que se apuntaran a esa estructura de costos, porque es como habló el presidente Biden en su discurso a la nación, que dijo, yo lo que voy a apuntar a los costos. Entonces, en los costos están los impuestos. Entonces, el gobierno debió hacer lo que dijo, bueno, vamos, en vez de ese fondo que yo lo voy a tener para estabilizar, quizás no le voy a ejecutar el precio, o voy a bajar el margen del impuesto de la ley, el ad valorem, para mitigar, y voy a negociar con los detallistas que cuando haya un aumento del precio de los combustibles, en vez de tú seguirte ganando el mismo 2, tú bajes para que todos cedamos un poco. Es decir, tú le mantienes su margen, sus derechos adquiridos legítimamente. Sin embargo, luego cuando se ceda también, tú le dices, no, tú vas a ganar hasta aquí porque esto fue lo que fijamos al inicio del presupuesto. Por lo que entiendo, esto es un fondo para subsidiar el precio del combustible. Es la idea del fondo. Ciertamente, en palabras llanas. Lo mismo que están haciendo. Pero ¿en qué momento entra el fondo en funcionamiento? Bueno, el fondo va cuando hayan altas volatilidades, así de incremento fuerte del precio. Como ahora. Entonces, ese fondo que se hace ahora, pero con los ingresos adicionales que tuvo el gobierno, no del presupuesto, sino los adicionales que está teniendo por los mismos impuestos. Entonces, por eso decimos que lo está institucionalizando. Jesús, en serio, los impuestos siguen siendo lo mismo a los combustibles. Claro, el proyecto de ley no hace alusión a nada de impuestos, simplemente dice el puesto y es 2 páginas el proyecto de ley. El precio es corto, el precio de la paridad de importación del muchas petróleo definiciones tiene. Es el valor FOB, lo que cuesta en el mercado spot, el costo, el seguro, el flete, los costos bancarios de la transferencia y carta de bancaria, algunos otros márgenes, costos adicionales. Entonces, a eso luego, a ese valor, que ya de entrada, si la gasolina no tuviera impuesto, el consumidor solamente pagará 152 pesos más el 15% que se ganan los detallistas. Pero ellos dijeron que dentro de esa propuesta está la idea de tirar el precio de los combustibles cada 15 días y no semanal. ¿Tendrá esto algún efecto positivo o negativo? Sí, pero eso va a ser neutral. En algún momento va a beneficiar, pero en otro momento va a perjudicar. Yo creo que
y a los colegas del Ministerio de Industria y Comercio, yo creo que ellos no hicieron un estudio de impacto verdaderamente de ese proyecto de ley. Creo que están cumpliendo con una promesa de campaña, pero sin embargo creo que eso no va a tener un efecto positivo en los bolsillos de la gente. Pero que la única promesa que están cumpliendo es que están presentando un proyecto de ley. O sea, que están modificando la ley. Ellos no dijeron que era para bajarlo, sino vamos a presentar. Bueno, pero al final el proyecto de ley que se está presentando, por lo que nos está explicando aquí Jesús, no es que está beneficiando al pueblo. Pero o sea, están cumpliendo porque lo están presentando. Y el tema de que sea cada 2 semanas, sí, eso es lo único que están cumpliendo, que lo están presentando. Y el tema de que sea cada 2 semanas, yo creo que para quitarse un poco de presión de encima de toda la semana, subieron, bajaron los combustibles, ¿qué pasó? ¿Cuál debe ser la esperanza del pueblo dominicano? Que algún senador o algún diputado se empodere y diga, no, este proyecto está flojo, vamos a revisar la estructura de impositiva. La esperanza es que no pase ese proyecto. Es decir, o que se modifique. Es decir, si no pasa, no va a pasar nada, vamos a seguir igual. En vez de tener fondo institucionalizado, el gobierno va a tener los excedentes de ingresos por encima del barril del petróleo que planificó. Y lo va a seguir utilizando como él considere su fondo. Aquí lo que estamos decidiendo es, no, mira, todo esto va para acá. En la actualidad, esos excedentes de ingresos, cuando aumentan el precio del petróleo, porque como ya expliqué, de 100 y 200, entonces el gobierno puede utilizarlo discrecionalmente en la forma como entienda. Señores, miren, aprovechen que tenemos a Jesús aquí. No todos los días encontramos con un experto en materia financiera y llámenos. Cuéntenle sus dudas. Llámenos al 829-947-9620, sin cargos al 809-200-1947 y si se encuentra fuera del país al 1-862-320-0075. Llámenos y cuéntenos qué le pasa a usted. Aquí está Jesús, le puede aclarar cualquier duda que usted tenga en temas financieros, no solamente con esto del proyecto de ley de hidrocarburos que realmente me acaba de bajar el ánimo. Ay, hombre. Yo pensaba que venía alguna nota esperanzadora, que las cosas podrían ser un poco diferentes, pero ya veo que el proyecto de ley de hidrocarburos se resume en que la gasolina la van a subir cada 2 semanas y que tenemos un fondo que puede ayudarnos a subsidiar un poco o a amortiguar el impacto. O que los recursos que tiene de manera discrecional, que por el excedente cuando aumenta, ahora lo vamos a institucionalizar en un fondo. Exacto. Eso es básicamente. Básicamente que si el gobierno hubiera tenido algún impacto, lo hubieran cacareado. El precio va a bajar un 10%, un 15%. Lo llevaron como una misa, tranquilito. Nosotros esperamos que los senadores y los diputados se empoderen con ese proyecto. Fíjate que el domingo cuando ahí preguntan saliendo del Congreso, tal vez era tú una de las que estabas ahí preguntándole. Es posible. Le preguntan que le diga del proyecto, que viene y vamos a esperar que sea depositado mañana en el Congreso y ahí tendremos todos los detalles. Ni tonto ni perezoso. Señores, bueno, mira, aquí antes de irnos tenemos una llamada. Ah, bueno, se cayó la llamada. ¿Está ahí? Bueno, Se fue. Bueno, señores, llámenos de nuevo. Nosotros vamos a una pausa. Volvemos en breve con muchísima información que yo sé que a ustedes les van a interesar. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.